Plaza Podcast. Conexión Oreyud con José Luis Gual. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Castellón Plaza. Estamos ya abriendo nuestro Conexión Oreyud de hoy jueves, 13 de marzo ya de 2025, cada vez más cerca del inicio de las fiestas de la Magdalena, tan esperadas, ¿verdad?, por la gran mayoría. Y como casi todos, pues más que mirando al cielo, mirando las previsiones, porque llevamos ya demasiado tiempo de manera consecutiva con el agua, con la lluvia. Aquí no estamos acostumbrados a echar mano de paraguas y empieza a ser ya incluso molesto, ¿no? Siempre hay quien dice que esto es bueno, ¿no? Que llueva y que haya agua en los pantanos, pero, hombre, podían repartirse un poquito más, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos ya todos atentos, también hay muchos puntos de nuestra provincia que van a tener incluso antes el momento festivo en aquellos lugares donde se celebran las fallas. Así que este año caen un poquito antes que las fiestas de la Magdalena. En ese primer fin de semana ya sabéis que tenemos que ir a Valencia, al Ciutat de Valencia, para jugar ante el Levante Unión Deportiva. Ya hemos conocido que en ese partido no estará Cocho Orasvili, el exjugador del Club Deportivo Castellón, que ha sido citado por la selección absoluta de su país, la de Georgia. Ya es un hombre importantísimo en esa escuadra en la que comparte nada menos que vestuario con Kicha Karskelia, que el otro día, la verdad, hizo un auténtico partidazo en la Liga de Campeones. Bueno, nos centramos en lo nuestro, que es la segunda división, la actualidad del Club Deportivo Castellón. Semana larguísima, porque el siguiente partido lo tenemos el lunes a las 8:30 de la tarde en el Sky-Fi Castalia. Un partido además que supone una rivalidad creciente, porque nos visita el Deportivo de La Coruña, el conjunto gallego, que recordaréis hace bien poco en esta liga asimétrica en cuanto a calendario, pues no solo ganó, sino que goleó al entonces Castellón de Dick Röder. Fue un partido, una derrota muy dolorosa, 5-1, muy malas sensaciones. Recuerdo que Alberto Jiménez se perdió ese partido, que le echamos muchísimo de menos y que el equipo se descompuso prácticamente en 25 o 30 minutos. Se deshizo como un azucarillo y el Deportivo de La Coruña podía haber hecho todavía más sangre, aunque el 5-1 evidentemente a muchos nos dolió. Aunque luego algunos dijeran que da igual perder por 2 que por 5, yo soy de los que defienden que no es lo mismo perder 1-0 que perder 5-1. Y últimamente, pues esos duelos entre Castellón y Deportivo dan para esa rivalidad, ¿no? Todo empezó con aquel playoff de ascenso, ¿no?, a segunda división, aquella eliminatoria en la que perdimos 1-0 en Riazor, y aquí en Castalia fue un partido histórico, con la expulsión de Macay, con los goles de Cubillas, con la remontada, ese gol de Yago Indias a última hora. Bueno, fue increíble. Lástima que luego nos permitiera meternos en la final y no aprovecháramos la ventaja 0-1 en Alcorcón para haber subido ya un año antes a la Liga Hypermotion. A partir de entonces, bueno, pues en Primera Federación jugamos contra ellos la Copa de Campeones, nos ganaron con un Lucas Pérez que estuvo sensacional, la verdad, en ese doble enfrentamiento. Y hace poquito Lucas Pérez era noticia a nivel nacional, como sabréis la gran mayoría, y él reconocía que ese partido, esa derrota que comentaba yo anteriormente de ese playoff en Primera Federación, les hizo bastante daño a los gallegos. Y bueno, este año nos han vuelto a dar sopas con onda, nos han ganado, como decía, 5-1, así que nos toca también darles respuesta este próximo lunes. La incógnita es saber cuánta gente irá, porque al final el lunes el horario es horrible. No sé si es el peor horario posible, pero sí muy malo, porque la gente viene del fin de semana, el lunes es el día de volver a meterte en inercia, en dinámica de semana,
Y a las 8:30, pues aquellos que tienen niños pequeños y tal, pues un lunes como que es complicado y es difícil, ¿no? Pero bueno, los que estén tienen que dar el callo y animar al Castellón, porque ahora hablaremos de ello, pero yo considero que este mes de marzo, en caso de sacar ese partido contra el Deportivo de La Coruña, podría ser un mes en el que ya prácticamente tuviéramos la tranquilidad virtual en la buchaca. Como quiera que el calendario nos presenta al Depor el lunes en casa, luego vamos el domingo de Magdalena al campo de Levante y volvemos a jugar fuera de casa, pero en Cartagena, sacar el partido ante el Deportivo de La Coruña nos daría un doble match ball, ¿no? Un doble match ball, ya lo diré. Ganar uno de los dos siguientes te pone con 45 puntos y con todo lo que quedaría por delante, pues yo creo que de manera virtual tendrías los deberes hechos. Pero le doy mucha importancia a ese partido frente al Deportivo de La Coruña de este próximo lunes. En cuanto al estado de la plantilla, bueno, sabemos que volverán a estar disponibles Alberto Jiménez y Alex Calatrava, los que el otro día se les echó de menos, especialmente la primera parte de Alberto Jiménez, sobre todo, porque en defensa hicimos aguas ante el conjunto franjiverde. Siguen de baja de larga duración Salva Ruiz, Kenneth Mama y Douglas Aurelio. Estos dos últimos han dicho adiós a la temporada. Hoy no ha entrenado por una gastroenteritis Thomas Van den Belt. Como el partido es el lunes, yo creo que tiene margen para poder recuperarse. No sé si al 100%, pero sí para estar dentro de la convocatoria. Y tampoco ha entrenado hoy por precaución Gio Zarfino, que el otro día además fue relevado y que, bueno, es un futbolista que, más allá de que tenga 32 años, viene de estar mucho tiempo parado con un problema serio como es el rotuliano. Y que, bueno, difícilmente con el ritmo que se impone en segunda división puede tener una continuidad como si nada hubiera ocurrido. Con lo cual a mí no me sorprende que algún entrenamiento pues tenga que levantar un poquito el pie del acelerador, pero es un jugador importante sin duda para el Club Deportivo Castellón. Y la otra ausencia será la de Gonzalo Pastor, el juvenil que ha sido convocado con la selección española sub-19, en este caso ya para algo más serio que un amistoso, para jugar la ronda élite. Entre los días 19 y 25 de marzo van a jugar la selección española sub-19 de Paco Gallardo, el que fuera futbolista del Sevilla, ante los combinados de Italia y de Letonia, y es muy importante evidentemente que un jugador del Castellón, después de no sé cuántos años ni décadas, pues esté otra vez entre los citados en una convocatoria de la selección española, en este caso la juvenil, ¿no? La selección sub-19. Y bueno, pues con todo esto nos ponemos en marcha en este jueves, de nuevo pasado por agua. No hace excesivo frío, pero sí que son días, desde luego, que el que pueda y tiene chimenea, pues vienen, vamos, que ni pintados, ¿no? Y el que tiene que estar ahí por ahí, pues eso, de ruta, moviéndose, los comerciales y la gente que tiene que hacer visita y estas cosas, pues oye, calma, tranquilidad, y si no se llega a las 5, pues se llega a las 5:15, y si no a las 5:30, y si no a las 6, y si no ya iré mañana. Lo principal es la salud. Aarón Torla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Por cierto, cumpleaños feliz, que he leído que el Castellón te felicitó. Ayer fue tu cumpleaños, sí. Ayer fue tu cumpleaños, día 12 de marzo. 12 de marzo. ¿Se puede decir la edad todavía? Estoy rozando los 30 ya. ¿Rozando los 30? Ojalá, que va. 37 cumplí ayer. ¿Estás rozándolos por arriba? Rozándolos por arriba, sí, me quedan poquitos ya de los 30, sí. Sí, bueno, no es mala edad, ¿eh? Mira, bien. Modric sigue jugando a fútbol, ¿eh? Sí, es verdad. Viéndolo así. ¿No? Sí. Está bien. Yo no tienes ganas de jugar a fútbol. Yo ya creo que cumplí mi ciclo y ahora mismo estoy bien como estoy. Lo he hecho de menos algunas veces, pero bueno, tampoco demasiado, la verdad. Sí, bueno, seguramente si hubieras podido pedir un deseo, ¿no? Te hubiera gustado más vivir esta época, ¿no? Que la época que te tocó vivir a ti, ¿no? En el Castellón, por ejemplo. Hombre, sí, a ver, puestos a pedir deseos, está claro que la época de ahora es mucho mejor que la que nos tocó vivir a nosotros, pero bueno, al final fue nuestra historia, no la podemos cambiar y nos quedamos con las cositas buenas que vivimos. Pero bueno, miras con un poco de envidia, la verdad. ¿82 partidos jugaste con el Castellón? Sí, no lo sabía. Lo leí ayer, 82 partidos entre las tres categorías y sí, la verdad es que son bastantes. Cuando eres futbolista ni los cuentas. Que va, ni los cuentas. De hecho, no los había contado nunca, no. Bueno, alguna vez vi que daban la camiseta de los 100 partidos y sí que pensé, no sé cuántos jugué yo. Pues mira, ahora ya lo sé, 82. Una curiosidad que tengo, ¿no? Porque esto pasa mucho a todos los niveles, ¿no? Pero pasan unos años, dejas de jugar a fútbol, la gente todavía te dice, mira, Aarón, tú jugaste en el Castellón, yo recuerdo haberte visto, haber ido a un partido, o al final pasas desapercibido ya. Sí, a ver, es verdad que cada vez menos, cada vez cuanto más tiempo pasas alejado del fútbol, cada vez menos, pero aún hay gente que de vez en cuando te paran por la calle o estás en algún sitio y te paran y te saludan o te dicen, oye, Aarón, y tú te quedas pensando... ¿Quién será, no? No, del Castellón, vale, que no.
Y sí, bueno, la verdad es que se agradece, ¿no? Porque te recuerdan con cariño y bueno, es agradable notar esa sensación de cercanía después de tanto tiempo. Eso está bien, eso está bien. Iván Campos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tú coincidiste con Aarón o no? Coincidimos el último año en el Borriol. En el Borriol, ya cuando estabais un poco de vuelta, ¿no? Yo a punto de... Bueno, yo fue mi último año, yo colgué las botas en el Borriol. Alguien malvado diría cuando estabais acabando de engañar a la gente, ¿no? Antes de... Bueno, eso es lo que se pensaba mucha gente de por aquí, ¿no? De preferente y tercera. Pero sí, coincidimos en el Borriol. Sí. Bueno, tú ya llevas más tiempo, ¿no? Conectado al fútbol, pero de otra manera, ¿no? Lo de entrenador también al final machaca bastante, ¿no? Bueno, que llega un momento que al final tienes que elegir un poquito en la vida. Yo siempre he dicho que en mi vida nunca había ido, ni cuando quise ser entrenador, me refiero a nivel profesional, ¿no? Pues al final por aquí en preferente, tercera, más o menos donde al final te meneaste, pero compaginándolo siempre con el trabajo, ¿no? Llega un momento que se te solapa y pues al final... Llega un momento que ese tiempo de ocupación, pues a lo mejor si no es algún proyecto que a uno lo vea con ilusión, ¿no? Pues evidentemente cada vez cuesta más, ¿no? Porque al final hay que echarle horas, hay que echarle tiempo de lunes a domingo y eso requiere de muchas cosas. Ahora que sois los dos aficionados de grada, ¿os sorprenden algunas de las cosas que escucháis cuando estáis sentados en la grada? Y hay veces que prefiero casi verlo en casa solo, porque no me gusta muchas cosas de las que veo y de las que oigo de gente del Castellón, donde creo... De propia afición me estoy hablando, no Sí, estoy hablando totalmente. de la afición rival, que eso se puede llegar a entender. Yo la afición rival, pues evidentemente puede decir lo que sea, ¿no? De tu equipo, pero que hace un par de semanas vas a ver un partido y parece que casi había ciertos silbidos, o hay gente que porque se falla un pase, cuando tendríamos que estar agradecidos de estar en segunda A, de estar a mitad tabla, de aparentemente, ¿no? Pensar de que no se va a sufrir mucho para intentar, digamos, conseguir la salvación. Y que parece que no nos acordemos que hace 4 o 5 años estábamos casi en tercera división, sufriendo, y parece mentira que el primer año que estamos en segunda A, que creo que el objetivo claro tiene que ser mantener la categoría y a partir de ahí ver dónde nos encontramos, ves ciertos, no sé, si ánimo de que ya tenemos que subir este año, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas no lo entiendo, comentarios que se hacen en la grada, donde parece que la gente vaya a desahogarse en lugar de animar. ¿Coincides, Aarón? Sí, totalmente. Creo que mucha gente va un poco ahí a soltar la frustración semanal y... Pero se supone que es tu equipo, ¿no? Y sí, se supone que es tu equipo y es algo que no se entiende, como dice él. No lo entiendes y vamos, y menos si has estado en la situación contraria, ¿no? Ahí en el campo sufriendo, peleando, intentando hacer las cosas lo mejor que sabes. Y gente que en teoría te tendría que animar, pues al final acaba silbándote o ciertos comentarios pues que no son nada agradables. No me gusta, pero bueno, creo que es algo general del fútbol. Yo tengo un niño pequeño que está jugando a fútbol y me pongo enfermo cuando voy los fines de semana a ver los partidos, con los comentarios de los padres. O sea, creo que se vuelca mucha frustración en lo que es el fútbol, no sé exactamente el porqué, quizá porque es un deporte muy irracional y saca lo peor de todos, pero sí, a nivel general creo que debería cambiar mucho esa situación. Bueno, sí, en el fútbol base también hay muchas cosas mejorables, no es nuestro campo de acción en este momento, pero yo creo que incluso que en algunas categorías se ha profesionalizado, entre comillas, demasiado, ¿no? Que al final los niños donde se lo pasan bien es en el patio, jugando al fútbol de la pelota, donde casi que no hay reglas, ¿no? Y tampoco es malo aprender a regatear en el colegio con un balón de goma, porque algunos de esos luego pueden hacerlo en un campo de fútbol. Ahora nos faltan artistas y tenemos jugadores súper tácticos, vamos, los tenemos como si fueran producción en cadena, ¿eh? Sí que es verdad que se ha perdido un poco ese fútbol de calle, ese fútbol de la plaza del pueblo, de la plaza de verano, sí. Y ahora es todo mucho más metódico y pues echas un poco en falta el típico futbolista, podríamos decir, el típico brasileño que se ha criado entre favelas, que no iba a clase jugando a fútbol, pues ese poquito de magia yo creo que se ha perdido. De hecho, ves por ahí plazas, es prohibido jugar a la pelota. Es verdad. Y dices, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Si es de goma, mientras no rompas cristales, como hemos roto algunos, seguro, alguno de nosotros. Claro, entonces nosotros tenemos que echar mano de los Zipenga, Douglas y compañía. Aquí no hay, ¿no? Bueno, es un poco extraño, pero yo sí me pongo ahí en la parte del entrenador. Al final siempre miras, ¿no? el cómo conseguir el objetivo. Y el conseguir el objetivo hoy en día en el fútbol español cuesta encontrar a ese tipo de jugador, ¿no? De encarar, de brasileño, porque al final tiene que ser un superclase. Yo creo que lo tenemos el mayor ejemplo en el Castellón con Douglas. Creo que si le das el balón y es capaz de desequilibrar, evidentemente juegas con 11. Si no lo consigue o no se implica a nivel de equipo, defensa y todo eso, parece que juegues con 10, ¿no? Y muchas veces el run-run o yo mismo estoy en la grada y hay veces que pienso que a lo mejor si yo fuera el entrenador me costaría ponerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final quieres jugar con 11, quieres equilibrar el equipo y o alguien tiene mucho desborde, mucha calidad o ese tipo de jugadores hoy en día en el fútbol español cuesta verlos. Sí. ¿Qué lectura hacéis de lo de Elche? Entraba dentro de los pronósticos, ¿no? Caer contra un equipo con ese potencial.
Lo que pasa es que también nos seguimos acordando del mítico VAR, ¿no? Porque el fuera de juego que le acaban pitando a Suero. No es que nosotros hubiéramos hecho una primera parte para pensar en sacar nada, porque después de los primeros 10, 15 minutos como mucho de tanteo, el Elche empezó a tomar posiciones en el campo y a controlar el partido. Y con el 2-0, la mayoría, si nos hacen, ¿no?, la encuesta en el descanso, decimos, nada, pensemos ya en el Deportivo de La Coruña, que esto está bendecido. Pero claro, empieza el Castellón la segunda parte de otra manera, y si en ese momento haces el 2-1, a lo mejor hubieras tenido alguna oportunidad nadie lo sabe. Pero ni siquiera por esas, ¿no? No, está claro que te plantas con 2-0 y bueno, siempre estás ahí a un gol de meterte muy cerca. O sea, metes un gol y estás en el partido. Es verdad que da rabia que porque al final fueron, o sea, la imagen la sale y es por medio pie. O sea, es muy medio pie de payaso, de Charlie River. Sí. Y bueno, y te impide de alguna forma de meterte en el partido. El Elche era un rival complicado, muchos partidos en casa seguidos ganando, era un lugar, pues, obviamente todos lo sabíamos que iba a ser muy difícil, pero encima tienes la mala suerte, aunque al final es lo que es, el VAR funciona así, de que te impide meterte en el partido con ese gol, que hubiese estado ahí, y el Castellón en la segunda parte mejoró, pero una lástima, y después en una contra te meten el 3-0 y ahí llegas tarde a toda la posible remontada. Y mira, el Castellón estuvo apretando, tuvo sus opciones, quizá ocasiones claras, no hubieron tampoco demasiadas, pero sí que esa sensación de estar ahí, de que podía pasar algo. Sí, yo titulo algo similar, el Castellón llega tarde al partido, cuando se puso ya era tarde. A mí personalmente el Castellón me gustó. Lo que vi que en muchos momentos ese último pase, porque si no recuerdo mal hubo 2 o 3 casi arrancadas del medio campo donde quizás por velocidad o los jugadores que en ese momento estaban, digamos, en esa opción, sé que se murió todo, ¿no? Y luego hubo casi 2 o 3 pases de la muerte que en caso del pase es que estábamos solos, ¿no? Y eso te hubiera ido a meter en el partido. Es decir, creo que al Castellón le faltó ese último metro, ese último pase que de verdad hubiera hecho meterte en el partido, porque creo que quizás no empezó bien, con el 2-0 todo se complica, pero luego el Castellón hizo un partido muy serio y le plantó cara. Yo pensaba que lo lógico era que nos pasara como vino aquí el Elche, que creo que perdimos 0-3. 0-2, me parece. O 0-2 y que nos pasó por encima, ¿no? Y realmente no fue así del todo. Lo que sí que me faltó es ese punto, no sé llamarlo, de calidad o de precisión, que es lo que hace al final ganar partidos en esta categoría. Sí, por ir cerrando ese partido, porque ya has pasado. Aarón, para ti, lo mejor y lo peor del Castellón en ese choque en el Martínez Valero, ¿qué fueron? Yo creo que lo mejor es que el Castellón no le pierde nunca la cara al partido. Sí que es verdad que entra tarde, pero siempre es un equipo que compite. Compite un poco a tumba abierta, un poco quizá en algunos momentos con cierto desorden, pero bueno, al final es su forma de jugar. Y lo que me gustó es que vas perdiendo 3-1, minuto 93, y el equipo sigue intentándolo. Es un equipo que nunca baja los brazos y creo que eso es algo de admirar y que puede ser muy positivo. En este partido no dio resultado, pero bueno, que un equipo se mantenga así durante toda la temporada, un equipo así de competitivo, yo creo que al final te va a llevar a un buen lugar. ¿Y para ti, Iván? Yo creo que en muchos momentos intentar quitarle el balón al Elche es difícil, porque también quieren tener el balón, porque ves que tiene buenos jugadores, y el Castellón en muchos momentos se los quitó, incluso lo dominó y, por decir algo, lo sometió. Lo que me faltó es, como estaba diciendo antes, ese último pase que realmente era lo que te hubiera hecho hacer quizás un buen partido, aunque no hubiera acabado en el gol, pero sí el poder tener más opciones de rematar o finalizar esas jugadas que todo murió a veces en casi en 3/4, ¿no? Entonces creo que el Castellón hizo un partido serio contra un gran rival, de lo mejor que he visto desde luego en los últimos partidos, el Elche, y opciones de poder ganar ese partido. Ha abierto también la mano en cuanto a las rotaciones el entrenador, porque después de ni se sabe volvió a jugar Lotán bastantes minutos y también salió otra vez Zipenga, ¿no? Que parecían 2 jugadores que empezaban a contar demasiado poco en los últimos tiempos. Y bueno, teniendo en cuenta que ahora hay ausencias, ¿no? Que no tienes a Douglas, que no tienes a Mama, que Mama es un jugador importante, sobre todo para los partidos fuera de casa, y la misma competición que va a provocar que, bueno, pues cada semana puede haber alguien con problemas. Creo que es importante que el entrenador eche mano de la plantilla. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos que mirar ya hacia lo que puede dar de sí ese siguiente partido. Partido interesante y para mí complicado, porque sobre todo el Deportivo de La Coruña, si algo tiene, es percusión arriba. Tiene 2-3 chavales que son muy buenos, apuntan a Primera División. De hecho, ha habido ofertas ya en el mercado de invierno de muchos millones. Y eso significa peligro para la portería de Gonzalo Cretaz. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón.
Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Som Castelló. Som de Castelló. Atención Oreyud, esta sí es la gran exclusiva del verano. En Oreyud Mobile puedes ver todos los partidos de la Liga Hypermotion por solo 8 euros al mes y sin tener que contratar ninguna tarifa adicional. Todos los partidos de tu equipo por 8 euros. ¿Dónde? En Oreyud Más Televisión. Puedes informarte en el teléfono 698 98 0000, en nuestra tienda recién inaugurada en Avenida del Rey Don Jaime 96 o en la web oreyudmobile.es. Oreyud Más Televisión. Entretenimiento sin límites. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta 1 año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003 Castellón. Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Alurcare tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. Alurcare son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional. Consulta en peugeot.es. Nos encontrarás en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. Bar-restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar-restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar-restaurante El Chiquet, como en casa. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal, trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Atención Oreyud, esta sí es la gran exclusiva del verano. En Oreyud Mobile puedes ver todos los partidos de la Liga Hypermotion por solo 8 euros al mes y sin tener que contratar ninguna tarifa adicional. Todos los partidos de tu equipo por 8 euros. ¿Dónde? En Oreyud Más Televisión. Puedes informarte en el teléfono 698 98 0000, en nuestra tienda recién inaugurada en Avenida del Rey Don Jaime 96 o en la web oreyudmobile.es. Oreyud Más Televisión. Entretenimiento sin límites.
Bueno, pues estamos de vuelta, son las 6 de la tarde, 24 minutos, estamos en directo en Castellón Plaza, aquí en Conexión Oreyud, para aquellos que estéis siguiéndonos, y si estáis escuchando el podcast, pues nosotros, como siempre, igualmente encantados. Yo lo he comentado en la entradilla, pero quiero preguntaros también a Iván Capós y a Jerón Torlán, si ya saludamos a Manu Irún. Iván, ¿cómo de importante para ti es el partido del lunes frente al Depor? Es el inminente, eso está claro, y por ese motivo ya es importante, pero viendo lo que tenemos en marzo, que tenemos 39 puntos... El partido de Cartagena yo entiendo que es un partido ganable. Si ganamos el del Depor, nos vuelve a quitar presión para ir a Valencia. Y yo al Levante, lo digo con todos los respetos, es un equipo que puede perfectamente subir a Primera División, ahora mismo está en zona de ascenso directo, pero a mí de entrada me da menos respeto que el Elche. Por ejemplo, a nivel de potencial, de calidad, etcétera, etcétera. Y además incluso de juego, si me apuras. Juega otra cosa muy diferente el Levante Unión Deportiva que el Elche. Así que en ese sentido, el mes de marzo puede ser muy bueno, pero... de la misma manera que si ganamos al Depor se nos abre esa ventana, si no lo hacemos se nos puede complicar un poquito, ¿no? Yo totalmente, yo creo que es desde el punto de vista psicológico, más que nada porque, si no me equivoco, creo que estamos a 5 puntos del descenso, el conseguir la victoria mínimo te mantendría igual, o lo veo difícil que los dos ganen, los dos de abajo, con lo cual pues creo que tendríamos un colchón para poder afrontar el resto de partidos, ¿no? Y al final el fútbol, pues aparte de jugar bien y correr y hacerlo todo bien, evidentemente hay una parte psicológica muy importante, ¿no? Y el no sobrepasar esa barrera, ¿no?, hacia abajo de los 5 puntos o estar por encima, creo que es un aliciente, una tranquilidad para que se afronte pues todo ese mes de marzo, como estabas diciendo, con mucha más tranquilidad. Aarón, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo creo que está ahora mismo en una situación, eso como dices, con 39 puntos, que ganando partido te plantas con 42, ya muy cerquita de lo que sería una salvación, no matemática, pero estás muy cerquita de conseguirlo. Vienes de una derrota fuera, vas a un campo complicado y bueno, yo creo que ahora sería muy importante el dar este partido de 3 puntos, mantienes distancia, como decía Iván, respecto a la gente de abajo y vas un poquito con menos presión a Levante y a ver el siguiente partido Cartagena y casi que lo tienes conseguido. Entonces yo creo que es un partido que es para dar ese saltito y dar un puntito de tranquilidad. Sí, pero aún así no podemos fiarnos de los 50 puntos, ¿no? Porque claro, el Eldense de Oltra sigue apretando y hay quien dice que pueden ser más de 50 esa última plaza del descenso, porque ahora mismo pensar que Ferrol, Cartagena y Tenerife no estarán el año que viene en Primera Federación es ser seguramente demasiado optimista, pero queda esa cuarta plaza. Sí, hay una pelea por una plaza, evidentemente no va a ser con 43 o 45 puntos, pero sigo pensando que el Eldense tiene que ganarlo todo, prácticamente todo. Había conseguido sacar un poco la cabeza, está claro que el Zaragoza se ha complicado mucho, pero si esta semana no vuelves a ganar y te gana el Zaragoza, todo lo ves otra vez complicado, otra vez mínimo de 5 puntos, con lo cual creo que el Eldense, para poder salir de ahí, va a tener que hacer una grandísima segunda vuelta. Ya. Bueno, pues el primer objetivo es ganarle al equipo gallego. ¿Cómo de importante es Van den Belt en este Castellón? Van den Belt, que hoy no ha entrenado por gastroenteritis y bueno, este chico está demostrando que viene un equipo importante de Países Bajos, ¿eh? Yo el otro día en el partido lo pensaba. Al principio quizá o yo lo veía o pasaba un poco más desapercibido, pero últimamente yo creo que el nivel que está mostrando es buenísimo y el equipo yo creo que lo necesita mucho. Le da criterio, le da orden, salida de balón pasa por él. Yo creo que es un jugador que está convirtiendo en una pieza clave. Y ojalá esa gastroenteritis sea leve, se recupere pronto, porque creo que nos va a hacer mucha falta para el lunes. Sí, totalmente. Esa dupla Zarfino, ¿no? Con Van den Belt es de lo más importante que tenemos ahora mismo, ¿no? Sobre todo porque le da criterio. Al final Van den Belt, cada balón que toca, ves que lo hace todo con sentido, que encuentra el pase fácil y al final hace al resto mejor jugadores. Ha conseguido pues esa dupla de que quizás el otro trabaja lo que hace Van den Belt le puede costar, pero evidentemente el Castellón ahí ha conseguido un buen equilibrio. Ahora lo que falta es meter un poquito en la dinámica a Jojic, que el otro día, en uno de los goles del Elche, ¿no? Totalmente. Al final no te das cuenta de quién tienes detrás y acabas rematándote en la línea de gol, ¿no? Cuando al final tú tienes que atacar esa pelota y poder sacarla. Al final no puedes conceder ese gol que prácticamente pues es la estocada del partido, ¿no? Si realmente quieres pelear contra equipos tipo el Elche o en esta categoría, esos errores no los puedes cometer. ¿Pero eso por qué pasa? ¿Por meter a lo mejor un media punta tan abajo? Pues claro,
Al final hay situaciones con la movilidad que tienen los tres del medio del Castellón en Elche, por ejemplo. Había situaciones en las que él era el 5 o el 6, como quieras, que era el más bajo de los tres. Sí, pero al final también te das cuenta que Raúl Sánchez, que tampoco acaba de ser no sé si llamarlo un extremo, un carrilero, ese tipo de acciones al final las ha corregido o las ha cambiado desde que llegó. ¿Por qué? Pues seguramente a base de que le insistieran o de gritos en su día del míster, y te das cuenta que aquí a la mínima te hacen daño, y es que al final concedes un gol donde solamente que hubiera atacado el balón medio metro más, llegaba antes que el rival y puede despejar tranquilamente, pero al final pues tienes que estar más en tensión, ver dónde está en este caso tu rival, y poder atacar la pelota, no puedes conceder eso. Esa era tu posición, Aarón. ¿Qué es lo que le falta, no? A un jugador que seguramente es un media punta, un box to box, como nos dijo él cuando vino. Bueno, tu caso, por ejemplo, por arriba, muchas veces estabas en inferioridad, pero también hay que saber leer, ¿no? Ese tipo de situaciones defensivas, ¿no? Sin balón, para por lo menos no dar ventaja al contrario, es decir, que no te superen, que tú siempre estés por detrás de la línea de la pelota. Sí, estar en la línea de pelota y tener una posición, ¿no?, donde puedas tapar, bien orientado al balón, y puedas situarte en la posición adecuada para que el rival no reciba el balón. Fue una pena el gol, porque al final es Yogi el que recibe, sí, que está prácticamente solo. Yo creo que da un toque con la otra pierna, y luego no recuerdo quién es el que está detrás de él, si es ese lateral, era Chirino el que no llega. Hay como un poco de duda. Cuando arranca el jugador, sí, que remata, en la repetición se ve que queda un poco de duda, y ya llegan todos un poco tarde. El que remata en el segundo palo. Sí, no recuerdo quién es el que está. Imagino que por la posición sería Chirino. Duda un poquito, pilla el equipo un poco en salida de balón, y es una pérdida al final que te condena y te fastidia el partido. Sí. Creo que está por ahí ya Manu Irún. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes, a ver si podemos escucharte. Hola, buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal, Aarón? Encantado de estar con vosotros. Y también te escucha Iván Campos, ¿eh? Tú no has coincidido con ellos. Eres un poco más mayor que ellos, ¿no, Manu? Sí, soy de una generación por lo menos, pero bueno, sí que he coincidido por los campos, y bueno, con Iván sí que hemos coincidido, yo creo, entrenando con primer equipo incluso. Ajá. Ya te iba a decir, entonces cuando tú jugabas en el juvenil, ellos iban con pantalón corto, ¿no? Y cogidos de la manita, ¿no? Que le llevaba el papá al entrene, ¿no? Algo así. Bueno, yo creo que coincidiremos que cualquier época pasada fue mejor, ¿no? Seguro. Eso seguro. Bueno, tú estuviste con nosotros en la transmisión el otro día. Hablamos un poco del partido del próximo lunes ante el Deportivo de La Coruña, ¿no? Y también las claves de este Castellón, ¿no? El otro día, hombre, echar de menos a Alberto Jiménez siempre se le echa de menos, porque es un jugador que ha crecido muchísimo aquí en Castellón, tiene una jerarquía importantísima. Y luego Calatrava, ¿no? Que estando bien es el que marca la diferencia en ese último pase. Pero Van den Belt está dando unos pasos increíbles, ¿no? Yo creo que, no sé si va a jugar en el Feyenoord, porque el Feyenoord son palabras mayores, pero sí que va a tener seguro recorrido, si él quiere, en la Eredivisie, ¿no? En la primera división de Holanda, y estoy seguro que el Castellón, si puede tenerlo en propiedad, lo va a intentar, ¿no? Pero yo estoy convencido que este chico va a tener ofertas de primera división, con el nivel que estaba mostrando. Y luego también destacaste, ¿no?, la aportación de Lotán, que estaba un poco desaparecido. Es un chico con un potencial extraordinario, pero parece ser que esa cabecita es lo que hay que dominar un poco. Sí, bueno, yo creo que no vamos a descubrir, ¿no?, las posibilidades tanto de Lotán como de Van der Belt. Yo creo que lo de Lotán, fíjate, recordarás que era el descanso, ¿no?, cuando veíamos qué posibles soluciones podía tener el Castellón, me atrevía a proponer a Lotán, más que nada por el perfil de jugador que es, ¿no?, que tiene esa capacidad de movilidad, de ver espacios un poquito más en horizontal, y sobre todo llevar el balón a sitios donde el Elche pudiera tener más problemas a la hora de atacarnos con balón. Yo creo que compensó prácticamente un poquito pues lo que estabais comentando, ¿no? Que creo en la primera parte, independientemente del acierto del Elche, nos equivocamos en anclar demasiado a Van der Belt junto a los centrales, que quizá era una de las soluciones para poder tener superioridad cuando ellos nos sometieran, pero se convirtió en la norma, ¿no? Y a partir de ahí pues empujó el equipo muy hacia atrás, y bueno, ahí el Elche nos rompió en diagonales. Yo creo que Lotán vino a solucionar eso, ¿no? Es un jugador que para bien o para mal tiene esa personalidad de coger balón, de saltar líneas y de buscar cosas diferentes, pero es cierto que esa
esa creatividad que tiene, pues está un poquito reñida con la disciplina a lo mejor que pueda tener en vestuario o en un perfil, digamos, más de jugador de equipo. Pero dicho esto, para mí son perfiles interesantísimos, ¿no? Siempre hablamos en cantera y ahí tanto Aarón como Iván están muy bien situados, ¿no? Para decir, buscamos jugadores diferentes, esos que te aportan cosas distintas en partidos, y para mí Lotan lo es, así como Van der Belt es casi el caso opuesto, ¿no? Tácticamente perfecto y súper disciplinado. Yo creo que entre los dos equilibraron dentro de lo que fue la sangría de la primera parte a un mucho mejor Castellón en la segunda. Sí, bueno, eso también se explica desde otra vertiente, ¿no? Ahí llevas conté hace un tiempo que el club, como hay tantos jugadores que no son de aquí, tiene clases particulares de español para todos aquellos que la necesiten, que entiendo que son muchos dentro de la plantilla y quieran acudir. Bueno, pues Van den Belt es de los que va siempre, ¿no? Y Lotan, pues me imagino que será del otro bando. Al final lo estábamos comentando un poco al principio, dando una pincelada de fútbol base y estas cosas, ¿no? Que hay jugadores con mucho talento, pero luego una categoría como segunda división exige también tener muchos conocimientos en lo táctico, a veces saber tomar esas decisiones, muchas veces ser conservador en partidos como el otro día en Elche, si juegas en el medio, ¿no? Y es verdad que Lotan lo hizo bien, pero también lo es que salía, digamos, sin la presión del 0-0. Es decir, tú sales al campo con un 0-2, Aarón, y mucha de la presión que tienes como centrocampista te la has quitado. Te dicen, no, sal a tocarla. Si pierde 0-3, el partido ya estaba perdido cuando ha salido. Hay que verlo de salida, ¿no? Sí, al final es cuando se más un jugador, ¿no? Al final el condicionante de que vayas ganando, vayas perdiendo, te puede facilitar o dificultar, pero creo que es importante verlo desde un principio, verlo con un partido completo y ver cuál es el rendimiento que es capaz de dar. Sí que es verdad que pues da sensación, ¿no?, que es un jugador un poco anárquico, como comentaba antes Iván, que hoy en día a nivel táctico los equipos están muy trabajados. Y Lotan te puede aportar esa parte del todo o el nada. Ese jugador un poquito especial que te puede dar más cosas más allá de lo táctico, pero sí que es verdad que si está bien te va a sumar mucho, pero si está mal vas a estar, no diré que con uno menos, ¿no?, pero que te va a perjudicar mucho. Entonces yo creo que tiene demasiados altibajos, ¿no? Si podemos conseguir que fuera más constante, pero bueno, estamos como siempre, al final si fuera más constante con esa calidad o eso que puede aportar, pues quizá no estaría en esta categoría. Entonces yo creo que es un jugador que es muy aprovechable, pero también hay que saber un poco el perfil que tiene e intentar mejorar la parte que se pueda. Sí, bueno, de entrada tal como están las cosas, yo creo que Zarfino y Van den Belt son titularísimos, ¿no? Y a partir de ahí ver cómo organizas el resto del centro del campo con ese dibujo que emplea también Plat, ¿no? Que son dos carriles muy definidos. Y luego arriba el punta, con lo cual tienes que meter a Suero y a Calatrava, y ahí hay menos posibilidades. De hecho, a mí me sorprendió que no jugara Calavera, por ejemplo, en Elche, ¿no? Calavera que salió, pues eso, con cara de decir, si no juego un partido como estos, que no está Alberto, ya me explicaréis cuándo me toca. Total, lo que pasa que al final, pues eso, yo creo que la dupla que se ha conseguido, al final el míster buscaba el equilibrio, ¿no? Sí. Van der Belt es un jugador táctico, buena, digamos, con y sin balón, ¿vale? Pero evidentemente yo soy de los que intentaría arrimarlo un poquito más cerca del área. Creo que cuando... Sí, porque al final tiene calidad, tiene visión, siempre encuentra ese pase que a veces el resto no ven. Pero para hacer eso a lo mejor tienes que prescindir de uno de los dos medias puntas, ¿no? Porque si no... Sí, totalmente, me refiero o según el sistema no acaba de... Me refiero, no tiene el estilo de juego que tiene Suero y que tiene Cala, ¿vale? No. Pero evidentemente... Si está cerca del área es capaz de darte buenos pases, buenas jugadas, y al final ese tipo de lo que yo me quejaba un poco de lo que pasó el día de Elche fue eso, ¿no? Ese último pase, que seguramente con Cala lo hubieras tenido. Pero si Van der Belt se adelanta unos metros, tienes que conseguir a alguien que guarde esa posición, ¿no? Y a partir de ahí, pues contigo lo que estaban encontrando. Porque si al final es con Lotan, pues evidentemente pierdes mucho más la posición o se convierte en un equipo muy loco. Sí. Y otro de los que todavía no ha jugado prácticamente, es verdad que sí ha debutado, pero no ha jugado, es el paraguayo, Juancho Escobar, que el otro día también estábamos ahí en la zona mixta del Martínez Valero y es normal. Tú al final llegas al Castellón con una aureola, con un caché, y aunque vengas mucho tiempo parado, pues esperas seguramente entrar un poquito antes. Yo creo que llegó en el mercado de invierno, fuera ya de mercado, pero primeros días de febrero, ¿no? Estamos a casi 15 de marzo, como quien dice, es mes y medio. Y bueno, pues el chaval seguro que tiene ganas de entrar, como también un poco lo de Jojic del otro día por parte de Plat. Manu, estos jugadores son importantes. O sea, Jojic ha jugado a la Champions con el Borussia hace unos años, pero ha jugado a la Champions, todo el mundo no lo puede decir. Y Escobar ha sido jugador importantísimo en la primera división de México, en la Liga
la Liga Mexicana. Es decir, estos dos en teoría tienen que valer para el Castellón en segunda, ¿no? Y tienen que entrar. Sí, son muy importantes que se unan al carro, digamos, de esta segunda vuelta y a competir. Yo creo que lo hemos visto con Zarcino, ¿no? Que también venía con esa aureola de jugar poco, de incluso salir de una lesión con muchas incógnitas, y no dudamos que bueno, el primer día a lo mejor lo vimos un poquito más desajustado, pero a partir de ahí un jugador importantísimo. Y sobre todo para equilibrar, yo creo que lo hemos hablado durante varias tertulias, equilibrar un poquito la experiencia del equipo, ¿no? Que necesitábamos y que estamos pagando en alguna ocasión. Yo creo que son fundamentales para esta segunda fase, que ojalá no sea así, pero que mucho va a depender del partido del lunes, en qué situación nos vamos a encontrar para el próximo ciclo de 4 partidos, ¿no? Donde la experiencia, la tranquilidad, el tener ese aplomo para saber aguantar según momentos de presión va a ser importantísimo para no meternos en una situación más complicada. No lo he mirado, pero ¿en cuánto está, Manu? ¿Tú lo sabes? Más o menos los puntos el año pasado del playoff, ¿58, 60? El año pasado estuvo caro, ¿eh? Sí, no te lo sé decir de memoria, pero seguro que 60 o 61 por ahí estuvo. No, te lo digo por eso, porque de la misma manera que si le ganas al Depor te plantas en 42, y el mes de marzo, lo estábamos comentando ahora con Aarón, te va más o menos decente, puedes ya encaminar, no sé si la permanencia, pero sí estar en los 50, tocando casi los 50, luego te quedan partidos suficientes como para poder pensar en algo más. Lo que sí que es verdad que hay que tener pies en el suelo, que yo creo que a este equipo le faltan cositas para de verdad tener, no sé, ese aura de equipo que puede pensar en algo más, porque últimamente lo que nos está faltando es un poquito de pegada en área contraria, ¿no? Hemos mejorado, somos más compactos, es más difícil batirnos, pero arriba nos está costando, ¿eh? Sí, está costando, pero bueno, yo creo que lo que has dicho, creo que esta temporada es una temporada de afianzarse en segunda división, de competir bien. Vamos a lograr los 48, 50, 51 lo antes posible. Pero luego van a seguir colgando los jugadores, y después ya veremos, pero no lancemos. Yo creo que hay que asegurar la permanencia. Es un año que es muy importante no perder la categoría, aguantar ahí. El Castellón creo que tiene equipo de sobra para mantener categoría, pero sí que es verdad que para dar ese saltito más, yo creo que nos falta algo de calidad arriba. Falta un killer. Yo creo que sí, que es algo que se echa falta. Tenemos jugadores de diferentes perfiles arriba, pero falta mejor ese jugador ese delantero que te mete 15 y 18 goles. Ojalá lo pudiéramos encontrar. Vamos a dejarlo en 12, va. Sí, hombre, 18 encontrarlo puede encontrar cualquiera. Sí. Otra cosa es que tengan la pasta para... Hombre, no, claro. Y que quiera venir y que vea un jugador bueno y que al final te lo saca metiendo, que no porque haya metido 18 otra temporada va a meter esta también 18. O un jugador, o de los que haya, que tenga la suerte y la capacidad o el buen año de poder meterte con 10 o 12 goles, y eso te da un salto de calidad muy grande. Iván, ¿qué querías decir? No, que al final el Castellón, para estar arriba o ganar el otro día el Elche, pues tienes que tener un delantero como el que el otro día te marca el primer gol. Hombre, se lo fabrica todo. La controla, la baja con un control. El Elche tiene dos, ¿eh? Tiene dos muy parecidos. Me refiero que recuerdo muchos partidos donde hemos tenido ocasiones de ese estilo, como el control que tuvo que hacer el delantero del Elche, y con 2 toques lo hizo facilísimo. Sí. Y al final esa es la diferencia de lo que yo antes decía del último pase, ¿no? Que quizás encontrar ese jugador que también sea capaz de darte el último pase y luego ese rematador, ¿no? Que creo que es lo que le está faltando al Castellón. Las últimas semanas, quizás a principio de liga se estaban consiguiendo más goles y había mucha más pegada, y ahora ese último pase o esa ocasión creo que estamos desaprovechando situaciones muy buenas, que al final luego la sensación es de que parece que no hayas hecho tanto de cara a puerta porque te falta ese último pase o ese último remate, ¿no? Y al final utilizar menos contactos para definir. Es decir... Sí, pero al final va con la calidad. Es decir, me refiero que recuerdo un partido en casa de Miguel que a lo mejor necesitó 2 toques para poder orientarse cuando quiso rematar, pues había llegado el defensa encima, ¿no? Pues eso te lo coge un delantero quizás de categoría superior o más determinante, y cuando te has dado cuenta es gol, ¿no? Y esa es la diferencia entre estar en un equipo a mitad tabla o poder estar arriba en segunda. Por cierto, tú que has sido delantero y eres entrenador, ¿qué tal, Marcani? ¿Qué evaluación harías? Ahora ya lleva tiempo el chaval suficiente, ¿no? Como para hacer una valoración de lo que está aportando y de lo que tú ves que puede aportar. A ver, yo creo que la sensación que nos da, porque al final solamente lo ves los ratos que ha podido jugar, no tienes la oportunidad de ver los entrenamientos, es que parece el típico delantero goleador.
de que si al final el balón le cae dentro del área, me imagino que ese chaval tiene que tener gol, si no, pues no, los números no dirían eso. Lo que pasa que esto es segunda A de la Liga Española, no es ni la Liga Americana ni muchas otras categorías. Pero que no sea que quiero decir, que esta categoría sea más difícil, ¿eso a lo mejor con el tiempo él puede subir ese peldaño que probablemente necesita ahora mismo? Totalmente, porque yo fui el primero que quizás hace 2 años a Suero cuando vino no lo vi, y no lo vi de ninguna manera, y posiblemente fui crítico con él porque no lo veía, no sé llamarlo, bien físicamente, se le iban controles y decíamos, bueno, hemos conseguido un fichaje donde no le está aportando nada al Castellón. Y sin embargo, hoy en día creo que Suero es titular indiscutible en el Castellón. Y ya ha pasado 2 años y estaba jugando en una categoría menor. Entonces, creo que Marcani... si no fue, me parece que fue esta semana, remata con mucha potencia un balón aéreo que tuvo que ganarle mucho al defensa y lo hace bien. Entonces creo que es un delantero que si le caen balones y él se adapta con ese tipo de fuerza, yo creo que puede ser goleador. Lo que pasa que creo, o me da la sensación, que fuera del área le va a costar el fútbol español y le va a costar, porque se juega a un ritmo muy rápido, tiene que pensar mucho más y fuera del área veo que le va a costar. Tiene 24 años, 24. Lo mismo que Calatrava, por ejemplo. Aarón. No, yo creo que lo que dice él, al final es un jugador que viene a esta categoría, en una categoría complicada. Yo creo que necesita también un tiempo. Yo creo que el ritmo con el que se jugaba donde estaba antes no es el mismo que se juega aquí. Es verdad que es en los entrenamientos, yo tampoco lo puedo ver, no tengo la suerte de poderlos ver. Irá ganándose esa capacidad de poder estar al mismo ritmo que sus compañeros, y con los partidos al final está jugando poquito, le falta a lo mejor ir cogiéndose poco a poco, pero sí que tiene pinta de ser un jugador que nos puede dar más, pero yo creo que necesita tiempo. Ojalá sea lo menos posible, ¿no? Pero yo creo que aún vamos a tener que esperar para ver una versión o la mejor versión suya aquí en esta liga. Bueno, pedir tiempo en fútbol, eso es pedir mucho, ¿eh? Casi es peor que pedir dinero, porque tiempo la mayoría no existe, lo tiene. La mayoría tiempo, y los entrenadores todavía menos. Y he matizado lo de los 24 años porque Ousmane Camara tiene 22. Físicamente puede dar otra apariencia, pero Ousmane Camara tiene 22 y viene de la Liga francesa, la Liga 1 francesa, la Liga que es la primera división de Francia. Ha jugado algún ratito, yo creo que en el debut de Pla fue titular en Oviedo, pero últimamente no está jugando. O sea que tenemos 3 delanteros y cada uno es de una manera. Manu, tú que, por ejemplo, lo de Marcani, ¿qué dirías? Pues mira, yo empezaría por lo menos la impresión que me ha dado en los 2 ratos que le he visto es que es un jugador que necesita balones en área. O sea, no es un perfil como Cala que se fabrica y se cocina sus oportunidades, ¿no? Con ese talento propio de escuela de formación. Yo creo que el análisis de Marcani para mí es la cantidad de balones o no que el Castellón es capaz de meter en el día. Y creo que ahí hemos bajado sustancialmente. A la hora de buscar remate, de buscar más carga del área, donde quizá por el tipo de juego de asociación, por lo menos el partido que le vi en Castalia, venía a zonas a intentar crear, un poquito lo que le pasa a De Miguel, que al final no les tenemos en área porque tampoco estamos cargando el área como hacíamos un poquito más a principio de temporada, ¿no? Para mí es la clave. A mí me gusta como delantero, pero le quiero ver dentro de pasando con defensas y cargando centros hacia él, donde luego pueda generar también no solamente remates, sino segunda jugada. Sí. No sé, yo la verdad es que lo veo todo de una manera mucho más simple, ¿no? Porque Zarfino vino aquí a 1 año sin jugar y en 2 ratitos que se puso parece como si llevara aquí 3 temporadas, ¿no? Está totalmente hecho, desde el primer día vimos que pegaba 2 gritos, que ganaba también su liderazgo dentro del campo. Estoy seguro que en el caso de Escobar, cuando vuelva a jugar, pues pasará algo parecido. Y de la misma manera, si hubiera venido, creo que un delantero más contrastado, con más vuelo, pues tampoco le hubiera hecho falta mucho más de 1 jornada o 2 jornadas para sentarse, ¿no? Al final son apuestas, y las apuestas, pues eso, todas no salen bien, y las que haces a largo plazo, a medio plazo, pues no sé si va a dar tiempo a que te puedan ir bien o no, porque si este año, por ejemplo, nos salvamos, que yo estoy seguro que nos vamos a salvar, y punto, que para mí sería un éxito extraordinario, yo firmé a principio de temporada ser quintos por la cola, pero el año que viene va a ser más difícil que este, y ojo, a nivel entorno, todos esos aficionados, los que hemos hablado al principio del programa, no se van a conformar con que seamos el quinto por la cola, querrán más.
Y para conseguir ese más en segunda, que no son matemáticas, hay que elevar mucho más el nivel de la plantilla o el nivel de rendimiento de los que tienes, o las dos cosas, ¿no? O sea que no es fácil, ¿eh? Yo viendo un poco el rendimiento quizás de los tres, con el que más minutos le daría de aquí a final de año y sería con el que apostaría, sería por De Miguel. Porque creo que al final ese jugador que da mucho al equipo sin balón, le está costando meter gol, pero creo que es fruto de no sé si está un poco desesperado, no sé si fue esta semana o la pasada, falla una ocasión o dos y enseguida le pega un puñetazo al suelo, ¿no? Fruto un poco de, a lo mejor, de la rabia de que este año creo que lleva solo 2 goles, tres goles, y creo que a veces eso para un delantero no es bueno. Creo que eso le pasó cuando vino el primer año, y cuando se cogió quizás se asentó y las cosas le iban fluidas y él quizás se sentía titular indiscutible, acabó metiendo goles, ¿no? Entonces creo que es el jugador que está teniendo le han metido buenos balones, se le ha ido el control, el último pase, le ha costado un poco rematar, pero creo que si se serena y coge esa confianza que necesita un delantero y él se siente, llámalo titular indiscutible, creo que a la larga tiene que ir metiendo goles por encima de los otros dos. A mí es el que más me gusta de los tres. También digo, la presión también llega desde el exterior, mucha presión en redes, la gente en la grada, que si... Bueno, aquí yo toda la vida recuerdo que no tenem este no té que fer cada gol, este no val res, n'hi ha que portar la U en el mercat d'hivern. Eso es de toda la vida, es histórico. Pero también desde dentro, al final hay otros 2 delanteros centros. Quiero decir, si hay confianza en ti total y absoluta, hay otro. No 2 más, ¿no? Como ha hecho el Castellón, que está en su perfecto derecho, ¿eh? Esto es mundo profesional. Vamos a la pausa y rematamos la faena. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Som Castelló. Som de Castelló. Atención Orellut, esta sí es la gran exclusiva del verano. En Orellut Mobile puedes ver todos los partidos de la Liga Hypermotion por solo 8 euros al mes y sin tener que contratar ninguna tarifa adicional. Todos los partidos de tu equipo por 8 euros. ¿Dónde? En Orellut Más Televisión. Puedes informarte en el teléfono 698 98 0000, en nuestra tienda recién inaugurada en Avenida del Rey Don Jaime 96 o en la web orellutmobile.es. Orellut Más Televisión. Entretenimiento sin límites. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta 1 año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003, Castellón. Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Alurcare tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. Alurcare son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional. Consulta en peugeot.es. Nos encontrarás en Avenida Castellbell 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal. Bar-restaurante El Xiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar-restaurante El Xiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar-restaurante El Xiquet, como en casa.
Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal, trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Atención Oreyud, esta sí es la gran exclusiva del verano. En Oreyud Mobile puedes ver todos los partidos de la Liga Hypermotion por solo 8 euros al mes y sin tener que contratar ninguna tarifa adicional. Todos los partidos de tu equipo por 8 euros. ¿Dónde? En Oreyud Más Televisión. Puedes informarte en el teléfono 698 98 0000, en nuestra tienda recién inaugurada en Avenida del Rey Don Jaime 96 o en la web oreyudmobile.es. Oreyud Más Televisión. Entretenimiento sin límites. Aquí seguimos en la recta final de nuestra conexión Oreyud de hoy jueves 13 de marzo de 2025. El lunes viene el Deportivo de La Coruña. En esto del fútbol, cuando viene un equipo el lunes parece que sea hasta la jornada que viene, ¿no? Pero dentro de esta jornada, aunque se va a hacer largo evidentemente el fin de semana. Manu, ¿qué nos dices del conjunto gallego, el Deportivo de La Coruña, que nos hizo tabaco, como se dice vulgarmente en el partido de la primera vuelta, especialmente Mella, que hizo un traje del pobre Joshua? Ha mejorado muchísimo Joshua, ha mejorado Chirino, pero es que no hay nada como que te ayuden para mejorar también, porque dejarlo abandonado como pasó en Riazor ahí contra un tipo como Mella, que es muy bueno en el mano a mano, pues se notó en su caso, en el de Salva, en fin, no vamos a entrar en detalles de lo que pasó aquella noche de Coruña. Ahora las cosas han cambiado, pero el Depor, Manu, sigue siendo un cliente muy incómodo a domicilio, ¿eh? Ha dado muchos sustos. Sí, recordarás que cuando el partido con el Castellón quizá fue la mejor versión del Deportivo en la primera vuelta, ¿eh? No venían con una dinámica buena, incluso diría que éramos favoritos para mucho más en ese partido respecto a las dinámicas de equipo. Yo creo que con el paso de las jornadas el Deporte se ha sentado mucho más en una línea de juego más de equipo, menos dependiente de lo que era, digamos, Lucas, ¿no? A nivel de lo que daba el equipo, que daba mucho, pero también a su vez le quitaba un poquito de rigor y de estructura. Yo creo que ahora mismo es un equipo mucho más difícil de meter mano. Juegan mucho más por fuera, por lo menos lo que les he visto en estas últimas jornadas, donde como tú dices, Mella es para mí un jugador diferencial en esta categoría y que podría estar perfectamente en primera división. Y a partir de ahí yo creo que vamos a tener sobre todo la necesidad, el rigor de taparles bandas y de digamos, desmontarles su juego de líneas muy juntitas y donde fuera saben aprovechar, pues lo que decíamos antes, ¿no? El estar bien tapaditos y aprovechar oportunidades y están sacando muchísimos puntos fuera, mucho más quizá que en Riazor incluso. Una temporada en la que no solo el Castellón está haciendo las cosas bien, también el Córdoba y también el Deportivo de La Coruña. Es curioso, de los ascendidos lo están haciendo todos bastante bien, incluso por encima de lo que podía esperarse, ¿no? Teniendo en cuenta que eres nuevo en esta categoría, por mucho que el Depor, tiene una historia reciente extraordinaria, ¿no? Un equipo que ha sido grandísimo, y el Córdoba también sabe perfectamente lo que es jugar incluso en categoría superior. Iván, ¿cómo catalogas ese partido del lunes?
Yo partido muy importante, lo hemos comentado un poquito antes. Pero ¿no? complicado, ¿qué dificultades puede...? Complicado porque al final tiene gente muy rápida arriba, muy habilidosa, y el Castellón juega a tumba abierta, ¿no? Intenta tener el balón, llega ¿Pero con mucha Plat es gente. igual a tumba abierta o con freno de mano? A ver, en principio la idea de fútbol es el mismo. Otra cosa es que en ciertos momentos, o según el partido, pues antes seguíamos jugando igual, intentando ir ganando 2-0, buscar el tercero o el cuarto, y eso te penalizaba, y quizás ahí se protege un poco más, pero la idea de fútbol es la misma, tener el balón, que los centrales, hay veces que Joshua y Siriño se incorporan casi de extremos, con lo cual asumes muchos riesgos, y creo que eso justamente a los delanteros del Depor les facilita la faena, porque tiene gente muy rápida y muy habilidosa, ¿no? Entonces creo que va a ser complicado ese tipo de contras, donde me espero un partido donde el Castellón pueda tener el balón, pero con mucho peligro a ver lo que nos pasa en contraataques en contra. Claro, pero decía ahora en la pausa Aarón, está otra vez Alberto Jiménez, no hay problema. Yo creo que es importante que vuelva a estar Alberto. A mí da una sensación de seguridad. Cualquier valor que viene alto, si no la toca, la roza, yo que sé, tiene una jerarquía detrás, creo que está con un nivel de confianza altísimo, y vamos, yo creo que es un pilar fundamental ahora mismo en el equipo. Y creo que está muy bien acompañado, ¿no? Como decía Iván, el Castellón jugando tumba abierta, de la forma que juega, solo con 3 defensas, donde deja muchos espacios detrás, el poder tener dos compañeros muy rápidos, como Chirino y Joshua, que son auténticos aviones. Yo creo que está claro, es de agradecer, porque es que si no, el Castellón no podría jugar con el sistema que juega. Y esperando un poco al Depor, de la forma que puede venir, a esperar ese fallo del Castellón, sabiendo que va muy arriba, poder tener estos jugadores así de rápidos para poder suplir al Depor en velocidad, pues va a ser un aspecto que va a ser clave, yo creo, en el partido. Alberto Jiménez y Gonzalo Cretaz, que de momento que sepamos todavía no ha renovado, pero que ahí está. Y Gonzalo Cretaz, que cada partido salva un par de goles saliendo 50 metros de la portería. Es un defensa más. Creo que es que el Castellón necesita un portero como él, la forma en la que juega. Siempre está atento, muy pocas dudas. Cualquier balón que sale bien. Yo creo que es una garantía. Y ya te digo, es que con otro portero, además del Castellón, no sé si podría jugar así. Es que te salva de 2 manos a manos cada partido, 2-3 manos a manos con esas salidas que hace. Sí, ahí los datos sí que han funcionado, porque también tiene razón Iván, que es un poco la manera de jugar. Calatrava, que aquí luce mucho, a lo mejor en otro dibujo tendría más obligaciones seguramente defensivas sin balón, y eso quizá le restaría frescura a la hora de marcar la diferencia, que es lo que hace aquí. Gonzalo Cretaz, por ejemplo, que es un gran portero, que es un portero que para, a nosotros nos lo han dicho siempre, desde que empezó siempre ha parado. Lo que pasa es que, claro, tú lo ves con el balón en los pies, cómo desplaza la pelota, y luego cómo está de concentrado para anticipar, y eso lo suma a su catálogo de cosas buenas. Pero claro, Gonzalo Cretaz a lo mejor también en otro contexto, equipo que defiende área, que tiene 2 centrales grandotes que confían mucho en sí mismos y que no le importa que le jueguen por fuera, le metan balones a la olla, pues a lo mejor ahí Gonzalo Cretaz sería un portero más corriente, ¿no? Quiero decir, estos jugadores dan sentido a esa forma de jugar. Totalmente. Yo creo que lo bueno que ha hecho el Castellón ha sido, con una idea de juego, saber fichar a jugadores que evidentemente casan. Pero claro, no a todo el mundo le viene bien ese tipo de juego. Yo creo que el sistema del Castellón para Cala es ideal. Y el día que se vaya del Castellón, que ojalá no me equivoque. Yo creo que este verano van a haber ofertas por Calatrava, Sí, pero ojalá me equivoque, que el chaval, pues mira, si se va del Castellón, que progrese y que juegue en primera división, que sería una alegría, ¿no? Haber tenido un jugador de ese calibre en el Castellón. Lo que pasa que yo no lo veo que sea un interior. No lo veo que sea un organizador o un jugador como Van der Bel o un pivote defensivo, ¿no? Entonces, ¿qué otros equipos juegan con el sistema del Castellón? Te diría que en primera división y en segunda ninguno. Que sean tan ofensivos, que esté en esa posición de media punta, que reciba tantos balones en esa posición de media punta. Claro, es que al final, si cogemos solo la primera división, no es lo mismo jugar en un Barcelona-Madrid, que tienen siempre el balón, a jugar en un equipo que estás en la parte baja, a jugar a contraataques tipo un Español o ese tipo, ¿no? Entonces al final hay jugadores donde pues hay sistemas que les vienen pues perfectos para poder destacar, ¿no? Y en este caso, pues a Cala creo que aquí ha encontrado el equipo ideal para poder progresar. Totalmente, sí. Muy bien, bueno, pues veremos qué pasa este próximo lunes ante el Deportivo de La Coruña, veremos cuánta gente viene, pero sobre todo que empiece a mejorar ya el tiempo, que también es algo que está en nuestras rogativas, en nuestras oraciones. Manu, ¿te queda algo por apuntar? Bueno, simplemente que para mí, como dice tanto Iván, es un partido fundamental. Tanto para, digamos, entrar en una zona de tabla donde ya puedes
estar un poquito más tranquilo y aspirar a jugar con esa tranquilidad o a complicarnos realmente. Yo creo que es un partido donde ojalá la afición también responda, aun siendo un lunes, que no es ideal, pero que tengamos claro que es un partido importantísimo y que es momento de sumar para que el Castellón realmente tenga unas últimas jornadas un poquito más ligeras, más placenteras y aspirando a más cosas. Sí. Bueno, al final la estadística te dice que durante todo el año no has estado ahí abajo, con lo cual mucho tiene que cambiar las cosas y solo hay una plaza que está rifándose, ¿no? Porque es la que quiere abandonar el Eldense. Pero eso no quiere decir que haya que relajarse ni mucho menos y la obligación de los profesionales es seguir peleando. Una vez tengas los 50, pues por los 55 y así, ¿no? Hasta final de temporada, porque al final les va a seguir pagando Hugo Bulgaris, con lo cual ellos tienen que seguir dando el callo. Por cierto, Manu, mucha suerte. ¿Ahora te has hecho seguidor de la selección femenina que es juvenil belga o es todavía categoría cadete? ¿Cómo está Sofía? ¿Dónde anda? Bueno, lo que nos toca, sí, está en la sub-15 de la selección belga y bueno, también disfrutando mucho de la etapa infantil en Villarreal y de la selección valenciana, con lo que bueno, disfrutando del fútbol y aprendiendo también de ella y de esas categorías que son muy bonitas. O sea, ¿puedes jugar en la selección valenciana, en la belga y en la española a la vez? De momento sí, tiene la doble nacionalidad, con lo que de momento jugar al fútbol, que es lo más bonito para los niños, y formarse, ¿no? Yo creo sí, pero te lo digo porque no te hacen decidir, eso me imagino que viene después, ¿no? En categoría, ¿no? Más en juvenil o no, se da. Sí, a los 18 años sobre todo. Hasta entonces tienes la posibilidad de disfrutar de esa etapa formativa y oye, pues que coja todas las opciones. De momento tiene la oportunidad en la selección belga, pues a disfrutarla y siempre de la mano del Villarreal, o sea que muy bien. Muy bien. Pues nada, mucha suerte también, por supuesto, para Sofía y a seguir peleando ahí en el mundo del fútbol, ahí, bueno, ya con nivel, ¿no? Cualquiera no está en la selección. Iván Campos, te veo resfriado, ¿eh? Cuídate, que la vida son 4 días y tenemos ahí las fiestas, ¿eh? No es momento de ponerse enfermo, ¿eh? ¿Sabes que es culpa de la bici todo esto? De la bici. No, de la bici no es culpa, es culpa de no llevar abrigo, ¿eh? Correcto, de no abrigarse bien la bici. La bici no tiene la culpa, ¿eh? Tiene culpa el no llevar abrigo, ¿eh? O no taparse uno cuando tiene que taparse. ¿Ves? Aarón, por ejemplo, solo sale en verano, así no se constipa. En verano y poco. Voy a tener que empezar a salir. Ojalá constiparme un poquito más por salir en bici. Muy bien, pero tú estás perfecto de salud, ¿no? De cara a las fiestas. Sí, estoy bien. Con 37 años recién cumplido. Aguantando esta semanita, no sé qué pasen. En todo el invierno no me he constipado, mal será que sea esta semana. Hay una mala noticia de cumplir 37 años, que es que dudo que cobres de jubilado, de pensión, pero bueno, en fin. Bueno, eso queda mucho tiempo, ya lo veremos. Ya hablaremos en su momento. Gracias a los dos, gracias Manu, te mando un abrazo, te veo el lunes. Y gracias a vosotros por estar ahí un día más. Aquí lo dejamos. Volvemos mañana ya con la previa, que quede un poco lejana, pero mañana es día de previa aquí en Conexión Oreyud. Gracias, saludos. Hasta mañana. Adiós. Conexión Oreyud con José Luis Gual.